Hay momentos en la historia en los que el poder deja de ser un oficio y se convierte en un acto de fe. Momentos en que los gobernantes ya no se conforman con dirigir un pueblo, sino que buscan ocupar un lugar reservado para lo eterno. En cada civilización, los líderes han intentado disfrazarse de algo más, de héroes, de enviados divinos, de elegidos. Pero en Roma, ese disfraz no fue simbólico, fue literal. La divinidad se convirtió en una herramienta, en un arma política, en un espejismo cuidadosamente construido. El imperio que dominó el mundo conocido no solo levantó carreteras o acueductos, construyó la idea de que algunos hombres caminan más cerca del cielo que de la tierra, que su sangre no era roja sino dorada, que su voluntad no era humana sino sagrada, que su rostro debía estar en cada moneda, en cada altar, en cada plegaria. Ser emperador no bastaba, controlar legiones tampoco. Los hombres de Roma querían algo más profundo, casi perverso, ser adorados como un dios, que su nombre se murmurara con miedo y devoción, que sus estatuas sostuvieran rayos, coronas solares, pieles de héroes mitológicos, que su rostro no fuera solo una representación de poder, sino su encarnación. Hoy, en Hablemos de, nos adentramos en una Roma donde la frontera entre lo humano y lo divino no solo se cruzaba, se borraba a propósito. Aquellos emperadores que se proclamaron dioses, no por error ni por locura, sino como parte de una maquinaria mental, política y religiosa que moldeó a millones, un fenómeno que aún hoy resuena en la forma en que seguimos eligiendo, adorando y temiendo a quienes nos gobiernan. La divinización no comenzó como un delirio personal, comenzó como una solución desesperada. Tras el asesinato de Julio César, Roma estaba al borde del caos. La República había colapsado en guerras civiles y nadie confiaba en nadie. Las élites buscaban estabilidad, el pueblo buscaba un símbolo. ¿Y quién mejor que un muerto útil? El Senado, ese grupo que luego fingiría escandalizarse por la tiranía, declaró a César Divus Julius, el dios Julio, no porque lo creyeran, porque lo necesitaban. Y en esa decisión accidental, Roma encontró algo que cambiaría su historia, que la divinidad podía ser votada, decretada y utilizada como moneda política. Augusto, heredero de César, no era un loco, era un genio. Entendió que la divinización era demasiado poderosa para usarla torpemente, así que diseñó un sistema doble. En Roma se presentaba como el gobernante modesto, el príncipe restaurador, casi tímido. En Oriente, donde los reyes ya eran considerados semidioses, Augusto dejaba, y a veces fomentaba, que le rindieran culto directamente. Era el mejor truco de magia política jamás ejecutado. Augusto mantenía la apariencia republicana, mientras preparaba el terreno para que la figura del emperador fuera algo más que humana. Había nacido el culto imperial, la religión civil del imperio más grande del mundo antiguo. Cuando un emperador moría, Roma representaba un espectáculo tan elaborado que incluso hoy nos costaría distinguir si era rito o propaganda. La apoteosis era una mezcla perfecta de magia, política y dramatización pública. En el momento exacto en el cuerpo del emperador ardía, se soltaba un águila. El animal, símbolo de Júpiter, alzaba vuelo mientras el pueblo observaba. Los sacerdotes gritaban: «El emperador asciende entre los dioses». Era una puesta en escena diseñada para imponer una idea simple. Si el emperador se convertía en dios al morir, entonces su sucesor gobernaba por mandato divino. Tito, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio y muchos otros fueron convertidos en divos. Incluso mujeres como Faustina tuvieron su propio culto. El imperio entero se arrodillaba no solo ante la memoria del gobernante, sino ante la continuidad del sistema que él representaba. Roma no deificaba hombres, deificaba la obediencia. Algunos emperadores no se conformaron con ser dioses después de morir. Querían adoración en el ahora. Querían escuchar una oración dirigida a ellos, sentir la devoción, el miedo, la sumisión. Querían comprobar si podían romper la barrera entre lo humano y lo divino, y algunos lo intentaron con tal fuerza que quedaron marcados para siempre en la historia. Calígula, criado entre traiciones, exilios y muertes familiares sospechosas, llegó al poder dañado, pero el poder no lo curó, lo deformó aún más. No quería ser respetado, quería ser venerado, quería que Roma y las provincias se arrodillaran ante él como ante un dios viviente. Ordenó construir templos en su honor, instituyó sacerdotes dedicados exclusivamente a su culto, se dejó retratar como Júpiter, Apolo y hasta Venus. Pero lo más escandaloso fue su intento de colocar su estatua dentro del templo de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. Para los judíos, una imagen humana en el templo era una blasfemia inimaginable. Calígula lo sabía, y aún así lo ordenó. No era un acto político, era un acto de humillación universal. Calígula no quería fe, quería dominación espiritual.
Domiciano fue el único emperador romano que oficialmente se declaró Dios estando vivo, no como metáfora, no como honor, no como tradición. Se hacía llamar Dominus et Deus, Señor y Dios. Incluso para una Roma acostumbrada a la pompa, eso era demasiado. Su proclamación no generó devoción, generó miedo. La aristocracia lo detestaba, los senadores lo consideraban una amenaza. Muchos ciudadanos lo veían como un tirano que se había colocado por encima de los propios dioses. Su final fue tan violento como esperado, asesinado en una conspiración, su nombre borrado por decreto. La divinidad autoproclamada no lo protegió, ni a él ni a su legado. Si Calígula fue locura y Domiciano arrogancia, Cómodo fue fantasía. Se presentaba vestido como Hércules, usando la piel del león de Nemea, cargando un garrote y posando en esculturas como si fuera el nuevo dios héroe del imperio. Pero lo inquietante no era su disfraz, lo inquietante era que se creía la encarnación de Hércules. Participaba en combates de gladiadores, pero solo cuando sabía que ganaría. Se hacía retratar estrangulando monstruos míticos, mientras Roma comenzaba a caerse a pedazos bajo su mandato. Cómodo no quería ser emperador, quería ser leyenda. Y eso, para un imperio real, era una sentencia de muerte. Julio César, antes de morir, aceptó templos, sacerdotes y honores divinos. Para muchos, ese fue el verdadero crimen que lo llevó al asesinato. Augusto, con su manipulación política, creó el sistema que permitió a los demás exagerar. Adriano, obsesionado con Antino, convirtió a su amante en un dios, creando uno de los cultos más extraños y extendidos del imperio. Emperadores tardíos, como Alejandro Severo, mezclaron cultos orientales, teologías solares y sincretismos muy poco romanos, buscando elevarse a algo más que humanos. El culto imperial no era capricho de locos, era una tecnología del poder. Adorar al emperador equivalía a declarar tu lealtad al Estado. No hacerlo podía costarte la vida. La religión dejó de ser espiritual y se convirtió en política pura. Pero el mensaje más inquietante es este. ¿Realmente hemos dejado atrás la necesidad de adorar líderes como si fueran dioses? Ya no construimos templos, pero llenamos estadios. Ya no levantamos estatuas de mármol, pero sí perfiles, marcas personales y narrativas salvadoras. Ya no encendemos incienso, pero sí luces, cámaras y transmisiones en directo. Hay líderes que no se dicen dioses, pero actúan como si lo fueran. Y hay pueblos que no creen en divinidades, pero se comportan como devotos. Roma no desapareció, solo cambió de escenario. La historia de los emperadores que se creyeron dioses nos revela algo incómodo. El poder siempre busca un disfraz que lo haga eterno. Ayer fue la divinidad, hoy puede ser la fama, la ideología, la narrativa o la manipulación emocional. Y así concluimos este viaje a través de los reinos donde la ambición humana se elevó hasta rozar el cielo, y a veces hasta romperse contra él. En la mirada de estos emperadores descubrimos algo más profundo que simples excesos o delirios. Encontramos el reflejo amplificado de los deseos que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Porque la divinización del poder no solo habla de ellos, también habla de nosotros, de nuestra fascinación por las figuras que prometen orden, destino y salvación, de nuestro temor a la fragilidad y del impulso eterno por superar límites humanos, aun si para ello debemos adornarnos con ropajes de los dioses. Esos emperadores vivieron envueltos en rituales, templos, coronas y retratos sagrados. Pero al final no pudieron escapar de una verdad inevitable, que incluso aquellos que se autoproclamaron hijos del cielo siguen siendo, en esencia, mortales. Y tal vez ese sea el aprendizaje que nos dejan, que todo poder que pretende elevarse demasiado termina revelando sus sombras, que toda divinidad impuesta acaba encontrando su fin, y que ninguna figura humana, por más grande que sea, puede sostener eternamente el peso de lo sagrado. Gracias por quedarte hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en el próximo video.